¿Ahí? Bien. Me gustaba, a veces, no voy a utilizar la palabra increíble, ¿no? Porque todo lo que hace el Señor es creíble, fácil, pero es impresionante. A veces hablábamos el domingo con Gabriel, cómo el Espíritu Santo muchas veces, no sé si les habrá pasado o se habrán momentos de conversación entre hermanos, que cómo el Espíritu Santo pone un pensamiento, el mismo pensamiento en distintos hermanos, y hablábamos con eso el domingo con Gabriel de eso, y escuchando la apertura, ¿no? Dando los motivos de oración que Helmut daba. Algo importante de estos hermanos que están allá afuera es que ellos están siendo testigos del amor de Cristo allá afuera. Ellos están testificando lo que Cristo ha hecho en su vida, en los lugares más recónditos, en los lugares más peligrosos. Y ciertamente ese es el llamado a cada uno de nosotros, que seamos testigos de lo que Cristo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y justamente el pasaje que hoy nos toca considerar son 17 versículos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30 al 47, la exposición de la palabra de esta tarde. Vamos a tener una lectura rápida, luego vamos a explicar unos pasajes y tratar de encontrar aplicaciones prácticas para la vida del creyente. Y pensaba en esto, ¿no? Justamente el tema principal es la identidad de Jesús, su autoridad, pero también el testimonio de Jesucristo, ¿no? El testimonio y los testigos que él tenía para decir y proclamar que era verdaderamente el Hijo de Dios. Vamos a comenzar con la lectura, versículo 30. Bueno, que podamos ir paso a paso e ir completando el Evangelio de Juan. Hoy terminamos el capítulo 5, esta historia que comenzó hace varios miércoles. ¿Cómo comenzó la historia? Por un paralítico que fue curado. Para ponernos un poco en contexto, el paralítico por sí mismo no podía saltar hacia un estanque donde un ángel de Jehová descendía y el primero que se sumergía era sanado por la misericordia de Dios, porque el Señor así lo quiso, nos compartía Martín. Y algo muy importante es que había un paralítico que había estado mucho tiempo en su lecho. Jesús viene a él, lo sana. Y una palabra muy crucial es que Jesucristo le dice, toma tu lecho y anda, o sea, vete. Luego este paralítico, que la gente seguramente de su entorno sabía que era un paralítico, un enfermo, lo ve caminando y en vez de asombrarse porque esta persona caminaba, lo criticaban porque estaba llevando su lecho y era día de reposo. Tal acción es considerada como un quebrantamiento a la ley porque el lecho se consideraba como un mueble. No es en sí la acción en que anduviera, sino que como que estuviera haciendo una mudanza. Y estos religiosos, los de la nación de Israel, le preguntan, y en vez de preguntar quién fue el que lo sanó, pregunta por qué estaba cargando su lecho. Y a mí me llama mucho la atención, ¿no?, cómo el legalismo o la religiosidad afecta en muchas áreas de nuestras vidas. Porque lo que para la nación tendría que haber sido una fiesta enorme, una alegría, porque un paralítico ha sido sanado, se termina convirtiendo en una increpación y un juicio hacia la persona del Señor Jesucristo. Pero quiero resaltar esto, y ya con esto empezamos con la lectura, es que nada fue por casualidad. Todo esto estaba planeado por el Señor Jesucristo. Él sabía cada accionar, cada paso que debía hacer. Él sabía intencionalmente, curó a este paralítico intencionalmente, luego se lo volvió a cruzar para que diera testimonio de que había sido él el que lo había sanado y él había dado la orden de que llevara su lecho. Sucediendo esto, los fariseos, el grupo de religiosos, se acerca a Jesús y le pregunta quién era él para decirle a una persona que no respetara el día de reposo, para tener un contexto breve sobre dónde es que estamos ubicados. Vamos al versículo 30, dice Jesucristo hablando acerca de sí mismo, no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.
Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombres alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijarnos por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió a vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Verso 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otros vinieran en su propio nombre, a ese recibiréis. 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acuse, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Qué interesante, ¿no?, ver cómo Jesucristo, desde el versículo 19 hasta el 29, utiliza una manera narrativa de referirse a sí mismo. Cuando Él está dando sus discursos, presentándose a este grupo de religiosos, Él habla a sí mismo en tercera persona. Podemos ver, yo no puedo, en el versículo 19, no lo busquen, pero lo voy comentando, dice, no puede el Hijo, lo que ve el Hijo, lo que el Hijo hace, el Hijo al Hijo. Vemos que Jesucristo se está refiriendo a sí mismo en tercera persona. Pero en el versículo 30 la narrativa del texto cambia y Él se empieza a referir a sí mismo en primera persona. Y es algo muy particular y nos tiene que llamar la atención porque lo que se está generando acá es como no un debate, sino un juicio. Tenemos por un lado a los fariseos, a los estudiosos de la ley, entre comillas, y por el otro lado tenemos al Señor Jesucristo, que el cual su declaración es que Él era el Hijo de Dios, Él era el Hijo de Dios, que el Padre, Dios el Creador, es el que lo envió y que Él hace solamente lo que el Padre le mandó hacer, que la voluntad del Padre es lo que verdaderamente Jesucristo está haciendo. Pero ante tal declaración, los judíos les declaran como una blasfema a lo que Jesucristo se está haciendo igual a Dios. Por eso es que Jesucristo entiende algo también muy importante que hasta el día de hoy se aplica. Seguramente han visto alguna serie o alguna película donde hay un juicio o han presenciado un juicio y el acusado a sí mismo no se puede defender. ¿Y qué quiero decir con esto? Un acusado puede dar su testimonio, es decir, ocurre un asalto, la víctima logra ver el rostro de la persona que le robó, luego hay un reconocimiento facial y buscan a personas que coinciden con la identidad del criminal y resulta que es muy parecido a Gabriel. Y Gabriel dice, no, yo no fui. Bueno, pero la persona que te está culpando dice que se parecía mucho a vos. En la carga de la prueba, el testimonio de la persona tiene un peso importante sobre los cargos a Gabriel, por más que Gabriel no haya sido. Pero ¿qué quiero decir con esto? Gabriel puede decir de sí mismo que él no fue, pero el testimonio en sí mismo como defensa no sirve, por varias razones. Porque el hombre es muy impulsivo, es emocional, es manipulador, puede manipular la información de distintas formas. Y Moisés fue muy claro, y Jesucristo tenía esto en su mente cuando decía estas palabras.
Si podemos dirigirnos al Antiguo Testamento, podemos ir a Números 35:30. Cualquiera, hablando entendiendo esto de un juicio, ¿no? De alguien que esté emitiendo un juicio, cualquiera que diera muerte a alguno por dicho de testigos morirá, el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Busquemos también Deuteronomio 17, versículo 6. Deuteronomio capítulo 17, versículo 6. Lo proyectamos. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Jesucristo estaba entendiendo este principio desde una manera una persona que acusa, pero él lo estaba aplicando al revés, y es por eso que él es muy claro en el versículo 31, que dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero Jesucristo no está diciendo que su testimonio no es verdadero porque Él esté mintiendo, porque Él es una farsa. Él no está diciendo eso. O Él no está diciendo que su testimonio no es verdadero porque Él verdaderamente no es el Hijo de Dios. Lo que Jesucristo está haciendo ver a los israelitas, a los judíos, a los fariseos que están increpando a Jesús, es de que Él tiene un respaldo aún mayor fuera de su testimonio. ¿Su testimonio es creíble? Sí, es creíble. ¿Es lícito? Sí, es lícito, porque Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Él es la sustancia y la esencia de Dios. Él es verdad. Él es todo lo que es bueno, todo lo que es puro. Eso es Jesucristo. Pero aún así, ante la mirada superficial de estos judíos, Él apela a sus leyes para que entiendan verdaderamente quién es con el que se están hablando. Por eso es que en el versículo 52, en el versículo 32, dice: hay otro que da testimonio por mí, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. No está diciendo de nuevo Jesucristo que mi testimonio es falso y hay otro testimonio que es verdadero. Simplemente Jesucristo está aplicando los distintos testimonios que hay acerca de Él. Y uno de esos testimonios es Juan que no dé vergüenza, Juan el Bautista, versículo 33. Dice: vosotros enviaste mensajero, ¿a quién? A Juan, y él dio testimonio de la verdad. Y presten atención que Jesucristo no utiliza, él dio testimonio acerca de mí, él utiliza un término, dio testimonio acerca de la verdad. Y si recordamos, que fue hace unos cuantos meses, en el capítulo 1 del libro de Juan, versículo 19, presten mucha atención, y esto es, la verdad que muy impresionante. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos, acá vemos al mismo grupo de personas que están enjuiciando a Jesús, que están increpando a Jesús, enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase: ¿tú quién eres? ¿Cuál fue la respuesta de Juan? Porque Juan sabía que muchos pensaban que él era el Cristo, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan confesó y no negó: yo no soy el Cristo. Juan entendía qué es lo que le querían preguntar y él simplemente se limitó a responder: yo no soy el Cristo. Vemos la humildad de Juan de que su imagen vaya mermando para que la de Cristo sea exaltada. Versículo 21. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú? Elías dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Él respondió: no. 22. Y ahí la gran pregunta, le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, el mismo grupo que
estaba en esta discusión, en este altercado con el Señor Jesucristo. Y el versículo 29, esto fue al otro día de que Juan de la gran pregunta, ¿quién eres tú? Juan ve a Jesucristo y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese es el testimonio que Juan dio públicamente a los fariseos acerca de Jesucristo. Yo no soy del Cristo, pero he aquí, esta persona que está acá es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Bueno, vamos a proseguir a la siguiente porción. Dice, el testimonio de Juan el Bautista destaca la importancia de Jesucristo, de su identidad y de su misión. La credibilidad de Juan era una opinión, si lo podemos decir, bastante poderosa, era una opinión escuchable, debido a que Juan ya tenía muchos seguidores. Como bien sabíamos, Juan bautizaba, Juan proclamaba algo que iba a venir después de él. Y presten mucha atención a esto. Jesucristo dice acerca de Juan que él dio testimonio acerca de la verdad. Y a mí me gusta mucho pensar que cuando Juan había sido un profeta aceptado que había hablado la verdad. Solamente se limitó a hablar la verdad. Vimos que cuando le preguntaban, él se limitaba a responder simplemente con la verdad. Y su testimonio es presentado como evidencia de la identidad y la misión del Señor Jesucristo. Y acá había dos problemas con esto. Porque si Juan, nosotros decimos que el último profeta del Antiguo Testamento, ¿quién es? Juan el Bautista. Y había una ley en el Antiguo Testamento con las personas que se proclamaban profetas. Dos leyes, por así decirlo. Una se encuentra en Deuteronomio, capítulo 13, versículos 1 y 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señales o prodigios, vamos a leer el 5, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto escoge rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Cuando venía una persona y decía que era un profeta y hacía milagros, prodigios, si lo que él profesaba iba en contra mejor dicho, lo dice muy claro la Escritura, de seguir a otros dioses, a ídolos, el tal debía ser ignorado o en última instancia el tal debía ser apedreado, debía ser quitado, como dice acá, el mal de en medio de ti. Entonces, el problema es que cuando Juan se proclama un profeta y los judíos acuden a él para preguntar quién era, cuando él da su testimonio acerca de sí mismo, hablando de Juan el Bautista, y no encuentran los judíos, los fariseos, razón alguna de que esté blasfemando, da por sentado que Juan el Bautista es un profeta aprobado. ¿Por quién? Por los mismos fariseos. Quiero que presten mucha atención a esto porque es algo súper importante. Juan es un profeta aprobado por los mismos fariseos. Por lo tanto, cuando Jesús le está diciendo que el que da testimonio de él es Juan el profeta, Juan el Bautista está diciendo, el mismo Juan que ustedes aceptaron como profeta es el que da testimonio de mí. No sé si me explico. Jesucristo les está haciendo ver que la persona en que ellos habían designado como profeta, lo habían aceptado, es el que da testimonio de él. Un testimonio importante. Primero, Jesucristo, el testimonio que da por sí es de sí mismo, sus obras, sus milagros. El segundo testimonio que presenta ante su defensa es el testimonio que Juan el Bautista dio acerca de él. Y ese testimonio es verdadero, dice, ¿por qué? Porque ustedes aceptaron a Juan el Bautista. Juan el Bautista hablaba de mí. Juan 1:19 y Juan 1:29. Podemos leer.
Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes, levitas, para que le preguntaran, ese lo leímos. Juan 1:29, perdón. El siguiente día vio Jesús que venía a él y le dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El testimonio que Juan dio acerca de Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Vamos a ir avanzando rápido, versículos 36 y 37, para no demorarnos mucho. Dice Jesucristo, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Si el testimonio de Juan ya era un testimonio con peso, con poder, con autoridad, yo tengo un testimonio mayor, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y acá tenemos el testimonio de las obras del Señor Jesucristo, sus milagros y las cosas que Él hizo hasta el momento en que Él era, estamos en esta situación en la que se encuentra. En estos versículos Jesús destaca dos testimonios importantes que los respaldan, su identidad y su misión. El primer testimonio es el de sus obras, sus milagros y el testimonio del Padre. Podemos buscar Éxodo 33, 20. Dijo, mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y después Deuteronomio capítulo 4, versículo 42, si no anoté mal la cita, y para que yo sé su prójimo sin intención, no, me he equivocado la cita, 4.12. Deuteronomio 4.12. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Jesucristo, estos versículos sirven para que Jehová no se le había mostrado de una manera visible a la nación de Israel, ellos no tenían ni idea del físico de Dios, ellos no se podían hacer una idea, solamente ellos, la nación de Israel, fue limitada a escuchar la voz de Dios. Y esa voz de Dios es la que Jesucristo está utilizando para su segunda defensa. Pero primero tenemos sus obras. Y ya hay algo muy notorio en la conversación que Jesús tiene con Nicodemo, en Juan 3:13, si no me equivoco. En Juan 3:13, sí, cuando Jesucristo está hablando con Nicodemo, Él dice algo que pasa por desapercibido, pero es muy llamativo. Dice, nadie subió a los cielos, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, hablando a sí mismo de Él, el Hijo del Hombre que está, ¿en dónde? En los cielos. Y a uno se pregunta, ¿cómo puede ser que esta persona está hablando con Nicodemo y al mismo tiempo está en los cielos? Nicodemo, cuando escuchó esto, su cabeza tiene que haber explotado, luego escuchó las declaraciones y aún él, siendo un estudioso de la ley, no podía entender lo que Jesucristo estaba hablando. Y aún así también vimos cómo Jesucristo, otro milagro que realizó, fue que conoció a la mujer samaritana, conocía su vida, sus pecados, y el milagro por el cual estamos en la situación que estamos estudiando es por curar y sanar a un paralítico. Las obras de Jesucristo, su misión, da testimonio de sí mismo. ¿Por qué? Y ahí es cuando entra el Padre en la ecuación, porque todo lo que Jesucristo hizo fue buscar hacer la voluntad de Dios el Padre. Todas las obras, todos los lugares por los que Jesucristo anduvo, las personas con las que habló, fue por hacer la voluntad del Padre. Por eso el versículo 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. El Padre. Y ahí dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque quien me envió a vosotros no creéis. Si ellos hubiesen escuchado la voz de Dios, si ellos hubiesen prestado atención cuando Dios prometía por medio de los profetas un Mesías, un Salvador, ellos evidentemente se hubiesen dado cuenta que estaban ante el Hijo de Dios, estaban ante su Mesías. Juan Bautista dio testimonio de él, Jesucristo, sus obras, y el Padre dan testimonio acerca de Cristo. Jesús también mencionó que el Padre que lo envió ha dado testimonio de él. Esto refiere a la voz del Padre que se oyó en el bautismo de Jesús
en la transfiguración, así como la Escritura a la obra del Espíritu Santo. Juan 1:32, cuando desciende en el bautismo del Señor Jesucristo. Hay tres cosas que podemos aprender de estos versículos. Primero, la autoridad divina del Señor Jesucristo, y vamos a ir un poco más rápido. Segundo, la conexión que tiene Cristo ¿con quién? Con el Padre. Y tercero, la credibilidad que hay siempre en las palabras del Señor Jesucristo. La credibilidad que hay en Jesucristo como el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Una enseñanza, estos versículos enseñan la importancia que debe tener en nuestras vidas el hecho de que Jesucristo tenga una conexión perfecta con el Padre. El hecho de que Jesucristo siempre buscó hacer la voluntad del Padre, siempre buscó agradar al Padre. Queridos hermanos, en nosotros tiene que haber eso, de querer siempre buscar hacer la voluntad del Padre. Y a veces hacer la voluntad del Padre cuesta y duele, como Cristo. Hasta lo último, Él buscó hacer la voluntad del Padre, aún poniendo a su vida, su integridad física en peligro. Él siempre buscó hacer la voluntad del Padre. Y qué bueno que como motivo de oración en esta tarde también pueda ser que cada uno de nosotros en lo personal y como iglesia, como un cuerpo, podamos buscar siempre hacer la voluntad del Padre. Que podamos entender y tener bien en claro cuál es la voluntad del Padre en nuestras vidas. Luego dice el versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. De acá vemos el otro que da testimonio acerca de Jesucristo, quienes son las Escrituras. Jesucristo dice que ellos escudriñen las Escrituras, porque las Escrituras hablan justamente ¿de quién? De Cristo. Y ahí podremos buscar Isaías 8:20, Isaías 34:16. ¿Tendrá la NBI, casualidad? Aténganse a la ley y al testimonio, para quienes no atengan a esto, no habrá un amanecer. Me he equivocado la cita. Isaías 8:20. No, bueno, Isaías 34:16. Bien, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su compañero, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Qué bueno que por medio de la Escritura, si ellos hubiesen interpretado bien las Escrituras, si hubiesen buscado de una manera más, con un corazón humilde, se hubiesen dado cuenta, porque Dios les mandaba a que inquirieran, estudiaran, meditaran en la Biblia, en su palabra. Deuteronomios 18:15. Ya vamos a ir avanzando, se ha pasado el tiempo. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantaré, Jehová tu Dios, a él oirás. Las Escrituras hablaban de un profeta mayor. ¿Quién era este profeta? Un profeta que les anunciaba el reino de los cielos, Jesucristo, el profeta por excelencia. Podemos también ver en Génesis capítulo 3, no sé si en el protoevangelio, cuando hace la sentencia hacia la serpiente, podemos ver a Cristo de una manera indirecta también en el Génesis. Toda la Escritura, queridos hermanos, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, nos habla de Cristo. Debemos pedirle a Dios también que nos dé entendimiento a la hora de leer, para que podamos ver a Cristo en su esencia, para que podamos ver a Cristo en la faz de su gloria en cada pasaje que leamos. En cada pasaje que leamos, ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, podamos ver la faz de Jesucristo, que sea un motivo también de oración y algo práctico para nosotros, ¿no? Que no nos pase lo que le pasó a la nación de Israel. Por no querer escudriñar las Escrituras, por no querer escuchar la voz de Dios, no pudieron reconocer al Mesías,
aquel que vino a este mundo a salvarnos de nuestros pecados y de la ira de Dios. Vamos avanzando. Si dijimos que toda la Escritura apunta a Cristo, apunta al Mesías, decimos también que ese es el testimonio que Jesucristo está utilizando a él para su defensa. Y a mí me gusta ahora en el versículo 41, parece que la cosa cambia un poco, porque de él de estar defendiéndose, ahora parece que los está inculpando. Versículo 41 dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibirías. ¿Cómo podés vos creer? Pues recibís gloria de unos y de los otros, y no buscáis la gloria que viene de Dios único. No penséis que yo voy a acusarnos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenés vuestra esperanza. Si hay algo que me produce mucha tristeza es saber que la nación de Israel pensaba, y yo no pongo en duda la búsqueda que ellos tenían en la vida eterna, yo no pongo en duda, ni tampoco nadie de los que está acá es para juzgar la devoción y la pasión por los demás. Es algo que la persona resuelve con Dios. Yo no pongo en duda de que ellos buscaban la vida eterna, como seguramente cada uno de nosotros busca en lo personal la vida eterna para con Dios. Pero sí lo estaban buscando de una mala manera. Ellos se ampararon en sus rituales, en sus normas, en sus leyes ceremoniales, pensando en agradar a Dios. Y esta palabra me duele, me causa dolor, porque dice Jesucristo que si otro viniese, a ese le recibirían. ¿Y no te pasa que cuando estás o ves a una persona que está atravesando dolor o una situación difícil, y seguramente vos tenés la ayuda para esa persona, el cual es el Evangelio? Vos tenés la ayuda para esa persona, el Evangelio, para aliviar el dolor del alma, para calmar el dolor, la angustia del alma. Dice que los puritanos eran los doctores del alma, porque con la Biblia encontraban un consejo apropiado para cada circunstancia y cada situación de la vida. Y las personas rechazan ese mensaje, rechazan el Evangelio. Queridos hermanos, muchas veces nosotros podemos caer en el mismo de rechazar el Evangelio de parte de Dios. Es bueno que como creyentes y como hijos de Dios, diariamente nos prediquemos el Evangelio en nuestros corazones nuevamente. Diariamente. Que diariamente le prediquemos a nuestro corazón, que recordemos al Señor Jesucristo, que recordemos cómo la nación de Israel, teniendo todas las herramientas, todo a su favor para la venida del Mesías, le dio la espalda. Y muchas veces nosotros caemos en el mismo error. Pero gloria a Dios que tenemos el Espíritu Santo, que también es el que nos ayuda y nos hace ver en que muchas veces rechazamos, ya sea de manera indirecta o a lo mejor no hacemos propio una exhortación, un mensaje que es para la iglesia en general. Yo no lo hago parte porque pienso que en esa área de mi vida estoy bien, pero siempre Dios tiene algo que tu alma necesita, algo que tu alma le hace falta, Dios lo tiene. Y Dios utiliza cada mensaje, cada palabra, cada lectura de su palabra, para que el hombre, el creyente por sobre todas las cosas, pueda entender esta realidad. Queridos hermanos, no nos olvidemos de esto. Siempre es bueno recibir la palabra de Dios. Siempre es bueno. Siempre es bueno para nuestra alma recibir la palabra de Dios, entendiendo, ¿no?, que sea la palabra de Dios lo que se apega a las Escrituras, lo que verdaderamente está en las Escrituras. Y que bueno, ¿no?, que no nos pase como la nación de Israel, que teniendo todo a su favor no supieron ver la faz de Jesucristo, su hermosura. Pero, y acá viene la otra parte, al no recibir o al no querer creer en Jesucristo, siempre va a haber una consecuencia.
Y esa consecuencia es la condenación. Del versículo 45 al 47 Jesús les advierte que aquellos que no creen en Él van a ser condenados. Sin embargo, esta condenación no va a ser porque Jesucristo los está condenando, porque Jesucristo mismo dijo que Él no vino a condenar, sino Él vino a salvar. El plan de Jesucristo, el propósito de Cristo, la voluntad del Padre en Cristo, es de que Cristo venga a salvar a aquello que se había perdido. Jesucristo no viene a condenar a nadie. Pero es por eso que Jesús ahí menciona a Moisés, porque las Escrituras, tanto como vimos en el protoevangelio, en el Antiguo Testamento, Moisés habló acerca de Jesús. Moisés, con más de 900 años de distancia, habló acerca del Mesías, y ellos mismos, Moisés para la nación de Israel, es como la eminencia. El tope de gama es Moisés, y después vienen los profetas menores. Pero Moisés, que inclusive, para reforzar un poco esta idea, dice en Apocalipsis que cuando Satanás intentó buscar el cuerpo de Moisés, el ángel Gabriel contiende con él para que no se lo lleve. Y muchos eruditos dicen que Satanás quería utilizar el cuerpo de Moisés para hacer un ídolo. Tanta era la influencia de Moisés que la nación de Israel siempre estaban sus dichos y sus leyes. Moisés fue el que dio la ley, Moisés fue el que escribió los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Era una influencia. Moisés tiene un peso importante hasta el día de hoy en la cultura judía, en la nación de Israel. Y es ese mismo Moisés el que los va a acusar, porque cuando vayan a rendir cuenta delante de Dios, se van a encontrar con que de quien habló Moisés en las Escrituras, ellos no lo supieron ver. De la persona que Moisés habló en las Escrituras, ellos no lo pudieron ver, ellos no lo pudieron aceptar tampoco. Versículo 46. Génesis 3:15, el protoevangelio. Deuteronomio 18, versículo 15 y 18. ¿Quieren poner Génesis 3:15? La caída, lo vamos a proyectar para que lo... Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y está hablando de la muerte de Jesucristo, la supuesta victoria de Satanás sobre Cristo, y después habla de la victoria perfecta de Cristo sobre la muerte, sobre Satanás, el protoevangelio, como es conocido en los estudiosos de la Biblia. Deuteronomio 18, versículo 15 y 18. Profeta de en medio de ti y tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás, hablando de Cristo. Versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, pondré mis palabras en su boca y él las hablará con todo lo que yo le mandase. Y Jesucristo, como bien vimos, no hablaba de sí, sino hablaba lo que el Padre le había mandado hablar. Dice, versículo 46, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Moisés él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creerás en mis palabras? Y Jesucristo está aplicando una lógica tremenda. Si no crees en Moisés, mucho menos vas a creer en mi palabra. Si no le has creído a Moisés, quien es el tope de gama para la nación de Israel, la eminencia, mucho menos vas a creer en mí. Jesucristo haciendo referencia a sí mismo. Terminamos con la exposición y quisiera que pudiéramos tener unas aplicaciones prácticas. Si bien estos versículos son más de aprendizaje, pero siempre la Escritura nos da aplicaciones prácticas. Y una de esas aplicaciones me gustaría que pudiéramos pensar que Jesucristo está acudiendo a testigos externos para hablar acerca de quién es Él. Está acudiendo a sus obras, Juan el Bautista, al Padre y a las Escrituras. Apela a 4 testigos. Y yo quisiera pensar un poco hoy en la actualidad. Y que cada uno de nosotros hoy en esta tarde se pregunte a sí mismo, ¿estoy apto para ser testigo de Jesucristo?
como pregunta de ánimo y de confrontación. Porque Jesucristo hoy en día, sus testigos somos nosotros, somos aquellos que hemos visto su grandeza, somos aquellos que hemos visto su gloria, somos aquellos que hemos visto que Él ha muerto, que Él ha resucitado y que hoy nos espera, y todas las promesas son para nosotros. Somos sus seguidores, somos sus discípulos, somos sus testigos. Allá afuera, y por eso fue la introducción que dije que me gusta ver cómo el Espíritu Santo actúa, las personas por las cuales nosotros enseguida vamos a orar están siendo testigos del amor de Jesucristo en sus vidas, porque Cristo los ha salvado, porque Cristo los ha transformado. Queridos hermanos, nosotros afuera, ¿somos testigos del amor de Jesucristo? ¿Somos testigos del amor de Jesucristo? ¿Somos testigos de que Cristo ha hecho la obra de transformación en nosotros, en nuestro interior? ¿Somos nosotros esos verdaderos testigos a los cuales Jesucristo puede apelar y cuando el mundo dice no existe Dios, no existe Jesucristo, puedan ver tu vida transformada, tu vida restaurada, tu vida hecha de nuevo como una nueva persona y puede decir, ¿cómo que no? Vemos a la vida de esta persona que ha sido transformada por la obra del Señor Jesucristo. ¿Podemos decir eso? ¿Puede la Iglesia Barrio Leonero decir que es testigo de Jesucristo, que las vidas de estas personas han sido transformadas? Gloria a Dios que sea así. Y que sea un combustible, un ánimo para que seamos testigos afuera, en nuestro entorno, en nuestros hogares. Que lo más allegado que nosotros tengamos, y con esto termino, voy a cambiar el enfoque. El sábado pasado, este sábado, me tocó hablar de un tema. Algunos estuvieron, ¿no? La mayoría me tocó hablar de estuvieron, pero no me escucharon. Me tocó hablar de la integridad. Y de la integridad, y me gusta, ¿no? Porque esto es el Espíritu Santo, el que pone el temario, no lo elijo yo. La integridad habla mucho del interior de la persona. Ser íntegro significa estar completo. Y qué bueno, queridos hermanos, que la integridad hable del testimonio de Jesucristo, dé testimonio acerca de Jesucristo. Por dos razones. Porque un creyente debe ser íntegro, sí, debe ser íntegro. Debe ser completo, debe ser honesto, tanto fuera como dentro de la iglesia. Pero un creyente debe ser mucho más íntegro en su hogar. Un creyente, vamos a hablar en cosas prácticas, ¿no? Si no hay integridad en mi vida, mis hijos, mi esposa, a lo mejor mis padres, si tengo la bendición de tenerlos, o algún primo que me conoce, van a ver que no hay integridad. Van a ver que lo que yo proclamo, lo que yo trato de defender, entre comillas, el Evangelio, es algo que se cae a pedazos. Si yo soy un padre que viene a la iglesia y no me pierdo ninguna reunión, y vamos a hablar un poco de religiosidad, y no me pierdo ninguna reunión, y vengo y traigo a mi familia, y lean la Biblia, y presten atención, y niños hagan silencio, porque si no en casa, ni te cuento. Pero en mi hogar, yo no tengo mi devocional con ellos, con mi familia. Yo no estimulo a mi familia a las buenas obras, a la piedad, a replicar el fruto del Espíritu Santo en ellos, a cultivar sus emociones, a cultivar su amor por la Biblia, no estoy siendo íntegro, no estoy siendo un buen testigo. Mi prioridad como testigo de Jesucristo es ser una persona íntegra, para que a través de la integridad, cuando yo tenga que ir a defender el Evangelio, cuando yo tenga que ir a decirle a tal persona cómo Cristo cambió mi vida, mi argumento no se caiga a pedazos. Hay muchos hogares, lamentablemente, que por tener una religiosidad o costumbres, tarde o temprano matrimonios, hijos, familias enteras se desmoronaron. Cuando veas la importancia de lo que es ser testigo de Jesucristo en esta tierra y cuando le des el verdadero valor que se merece, yo te aseguro, hermano,
te aseguro y te garantizo. Y también pido orar por mí, mis hijos son pequeños, no sé qué decidirán el día de mañana, pero mi responsabilidad ante ellos es que ellos vean a su padre, no una persona religiosa, sino una persona que verdaderamente ama a Dios, busca a Dios y por sobre todas las cosas quiere ser testigo del Señor Jesucristo. Ojalá que todas estas cosas nos sirvan y que mañana con prontitud las podamos poner en práctica. Que cuando venga la confrontación de este mundo, las ideas, las ideologías y pensamientos, queridos hermanos, este mundo está patas para arriba, en canciones, en dibujos para niños, quieren meter cosas que no son bíblicas, quieren meter pensamientos que son en contra de Dios. Debemos ser testigos de Jesucristo para saber diferenciar y defender el Evangelio. Que Dios bendiga su palabra.